El imperio de Malí y Mansa Musa, el oro de África y el hombre más rico del mundo. De África a Malí. En la antigüedad y en la Edad Media, el Sáhara no era una barrera insuperable. Sí, el desierto es vasto y hostil, pero las rutas comerciales lo atravesaban, conectando África con el mundo árabe y Europa. Las caravanas de camellos transportaban oro, sal, marfil y esclavos. Al sur, más allá del Sáhara, se extendían las fértiles tierras de África Occidental, ricas en yacimientos de oro. Aquí surgieron los primeros estados, Ghana, no el país moderno, sino un antiguo imperio, y, posteriormente, Sosoe. Entre los siglos IX y XI, el imperio de Ghana controlaba el comercio del oro y las minas de sal. Pero con el tiempo se debilitó y fue sustituido por nuevas potencias. El nacimiento de Malí. Alrededor del siglo XIII, surgió un nuevo estado, el Imperio de Malí. Se considera que su fundador fue Sundiata Keita, un gobernante que derrotó al pueblo rival de los Oso. Según la leyenda, Sundiata era un niño débil y no pudo caminar durante mucho tiempo. Pero un día se puso de pie y se convirtió en un gran líder. Su victoria en Quirina marcó el comienzo de un nuevo poder. El pueblo cantó sus alabanzas en una epopeya que aún hoy transmiten los griots, los cantantes y narradores tradicionales. Bajo el mandato de Sundiata y sus sucesores, Malí conquistó vastos territorios, las tierras de los actuales Malí, Senegal, Guinea y partes de Níger. La ciudad de Niani se convirtió en la capital. Oro y sal. La principal riqueza del imperio era el oro. África Occidental producía hasta la mitad de todo el oro que circulaba en el Mediterráneo en la Edad Media. Los yacimientos de oro de Bambouk y Boure eran inagotables. La sal no era menos valiosa. En el clima cálido, era esencial para la vida. En el desierto de Tagaz se explotaban enormes yacimientos de sal. La sal se transportaba en camello y se intercambiaba por oro en el mercado, casi a peso por peso. El control de las rutas comerciales a través del Sáhara convirtió a Malí en la potencia más rica. Ciudades y cultura. El imperio de Malí era famoso por sus ciudades. Tombuctú era la más famosa de ellas. Fundada como un asentamiento comercial, se convirtió en un centro de ciencia y cultura. Aquí se construyeron mezquitas, bibliotecas y universidades. Los eruditos copiaban libros y estudiaban astronomía, medicina y derecho. Otra ciudad importante era Gao, que también se encontraba en las rutas comerciales. El imperio de Malí no solo comerciaba, sino que también creó una burocracia desarrollada. El poder del Mansa, emperador, estaba respaldado por una red de gobernadores y recaudadores de impuestos. Mansa Musa. A principios del siglo XIV, ascendió al trono un gobernante cuyo nombre se convirtió en leyenda. Se llamaba Mansa Musa. Gobernó desde 1312 hasta 1337 y pasó a la historia como el hombre más rico de su época. Su riqueza era tan grande que los historiadores aún discuten sobre cuán enorme era realmente. Mansa Musa heredó un poderoso imperio y lo hizo aún más rico. Pero es más conocido por su viaje, que conmocionó a todo el mundo islámico. La mayor peregrinación. En 1324, Mansa Musa emprendió el Hajj, una peregrinación a la Meca obligatoria para todos los musulmanes. Pero su viaje se convirtió en la peregrinación más grandiosa de la historia. Según las crónicas, una procesión de decenas de miles de personas partió con él. Entre ellos había soldados, sirvientes, cortesanos, eruditos, sacerdotes y músicos. Pero lo más importante era la riqueza que Mansa Musa llevaba consigo.
La caravana incluía hasta 80 camellos, cada uno de los cuales transportaba entre 100 y 150 kilogramos de oro. Además, cientos de esclavos y sirvientes transportaban oro. Según la leyenda, incluso los sirvientes de Mansa Musa vestían túnicas doradas, y sus esposas y concubinas estaban adornadas con joyas. Cuando la caravana atravesaba el desierto del Sáhara, su brillo se reflejaba en el sol. La caravana se extendía a lo largo de muchos kilómetros. Los viajeros que se encontraban con esta procesión la describían como un milagro. Generosidad y consecuencias. Mansa Musa era conocido por su generosidad. En cada ciudad en la que se detenía, repartía oro entre los pobres, construía mezquitas y apoyaba a los eruditos. Causó una impresión especialmente fuerte en El Cairo, la capital de Egipto. Allí obsequió generosamente al gobernante y a la población. De hecho, fue tan generoso que provocó una crisis económica. Los cronistas árabes escribieron: Mansa Musa regaló tanto oro que su valor se desplomó. En Egipto y en todo Oriente Medio, el precio del oro cayó durante más de 10 años. Era la primera vez en la historia que la riqueza de un solo hombre afectaba a la economía mundial. En la Meca y Medina. En la Meca y Medina, las ciudades santas del Islam, Mansa Musa también distribuyó oro. Financió la construcción de mezquitas, escuelas y refugios. Su nombre se hizo famoso en todo el mundo musulmán. Los eruditos y poetas lo alabaron como un gobernante a la altura de los antiguos reyes. Su peregrinación demostró que, muy al sur, más allá del desierto del Sáhara, existía un gran imperio igual en riqueza y poder a cualquier país de Oriente. Regreso y nuevas conexiones. Cuando Mansa Musa regresó a Mali, trajo consigo no solo fama y respeto, sino también conocimientos. Invitó a arquitectos, eruditos y artesanos de los países árabes. Regresó a su país con ellos para transformar Mali en el centro de la cultura islámica en África. El arquitecto Abu Ishaq al-Saili llegó con él. Construyó la mezquita Djingareiber en Tombuctú, uno de los edificios más famosos de África. También se construyeron otras mezquitas y palacios. Mansa Musa convirtió el Islam en la religión oficial de Mali. Sin embargo, no suprimió las tradiciones locales, el pueblo siguió honrando a sus antepasados y al espíritu de la tierra. Tombuctú, una ciudad del conocimiento. Mansa Musa prestó especial atención a Tombuctú. Bajo su mandato, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros educativos del mundo musulmán. Aquí había universidades, donde estudiaban miles de estudiantes. Las bibliotecas de Tombuctú almacenaban decenas de miles de manuscritos. Los eruditos escribían obras sobre astronomía, medicina y matemáticas. Los comerciantes traían libros desde El Cairo, Bagdad y Andalucía. Tombuctú se convirtió en la Atenas africana, una ciudad donde se daban cita el comercio y la ciencia. La imagen del hombre más rico. La riqueza de Mansa Musa se convirtió en legendaria. Los cronistas árabes escribieron que poseía reservas incalculables de oro. Los europeos que oían hablar de él quedaban asombrados. En los mapas del siglo XIV, como el famoso Atlas catalán, Mansa Musa aparecía representado sentado en un trono en África con un cetro de oro y una pieza de oro en la mano. Para Europa, que aún no conocía el verdadero tamaño de África, era un símbolo del mítico continente dorado. La era de la grandeza. Durante el reinado de Mansa Musa, el imperio de Malí alcanzó su máximo esplendor. Se extendía desde el Atlántico hasta el lago Chad y controlaba el comercio a través del Sáhara, las ciudades y el desierto. Su ejército contaba con decenas de miles de soldados, incluyendo caballería e infantería. El Estado estaba centralizado,
Los impuestos se recaudaban con regularidad y las ciudades florecían. Malí se convirtió en uno de los estados más grandes del mundo en el siglo XIV. Después del Gran Mansa. Mansa Musa murió alrededor de 1337. Su reinado duró un cuarto de siglo y se convirtió en la Edad de Oro de Malí. Pero tras su muerte, el imperio comenzó a debilitarse gradualmente. La razón principal radicaba en la propia naturaleza de los vastos imperios. Malí se extendía a lo largo de miles de kilómetros e incluía docenas de pueblos y culturas. Era difícil mantener el control sobre un territorio tan extenso, especialmente cuando el centro del poder comenzó a tambalearse. Los sucesores de Mansa Musa no poseían su carisma y autoridad. Heredaron la riqueza y el sistema, pero no lograron mantenerlos. Estallaron luchas internas entre los gobernantes provinciales y los enemigos externos comenzaron a levantar cabeza. Las caravanas de oro como maldición. El oro que hizo grande a Malí también se convirtió en su maldición. La noticia de las incalculables riquezas del imperio se extendió por todo el mundo. Los comerciantes de Egipto, Marruecos, los países árabes e incluso Europa sabían que en algún lugar recóndito de África había ríos y tierras llenos de oro. Esto atrajo a los enemigos. Las tribus de las fronteras del imperio atacaban cada vez más las caravanas. Los tuaregs, nómadas del Sáhara, capturaron ciudades y cortaron las rutas comerciales. En el este, el estado de Songhai estaba en ascenso, listo para ocupar el lugar de Malí. Tombuctú y Gao. Tombuctú, que en su día fue el corazón cultural del imperio, comenzó a escapar gradualmente del control de Malí. Su ubicación estratégica en la encrucijada de las rutas comerciales la convertía en un objetivo tentador para todos. La ciudad de Gao, que también formaba parte de Malí, se volvió cada vez más independiente. En el siglo XV, Gao se convertiría en el centro de un nuevo estado, el Imperio Songhai. Guerras y conflictos. Estallaron disputas dinásticas dentro de Malí. El título de Mansa estaba perdiendo su poder, cada nuevo gobernante era más débil que el anterior. Las campañas militares eran costosas, los impuestos aumentaban y el descontento en las provincias crecía. Algunas tierras se separaron y se independizaron. Otras reconocieron la autoridad de las potencias vecinas. El declive de la grandeza. En el siglo XV, Malí ya no era el gran imperio que había sido bajo el mandato de Mansa Musa. Las rutas comerciales pasaron a estar bajo el control del Imperio Songhai. En 1433, los tuaregs conquistaron Tombuctú. Esto se convirtió en un símbolo del declive de Malí, la ciudad del conocimiento y la riqueza pasó a otras manos. A finales del siglo XV, Malí se había reducido a una zona central alrededor de la capital, Niani. Pero incluso aquí, el poder del Mansa era inestable. El Imperio Songhai. Malí fue sustituido por una nueva potencia, el Imperio Songhai. Sus gobernantes, como Soni Ali y Askia Muhammad, expandieron el territorio y sometieron Tombuctú, Gao y todo el comercio a través del Sáhara. Songhai se convirtió en el nuevo centro de poder en África Occidental, mientras que Malí desaparecía gradualmente del mapa. La leyenda del oro. Pero incluso cuando el imperio desapareció, su fama perduró. Los viajeros árabes y europeos repitieron durante siglos las historias sobre las riquezas de Malí. En los siglos XV y XVI, cuando los europeos comenzaron a buscar rutas marítimas hacia la India y África, las leyendas de las ciudades doradas los impulsaron a emprender expediciones. En cierta medida, fueron las historias de Mansa Musa y su oro las que inspiraron a los europeos a navegar alrededor de África.
Incluso en el siglo XIX, cuando los exploradores europeos se adentraron en el continente, aún esperaban encontrar rastros del Malí dorado. Legado. Aunque el imperio de Malí desapareció, dejó una huella enorme. Tombuctú sigue siendo considerada un símbolo del conocimiento y la cultura. Miles de manuscritos conservados en las bibliotecas de la ciudad dan testimonio de su rica vida intelectual. Mansa Musa se convirtió en un símbolo de África, un gobernante cuya riqueza asombró al mundo entero. Incluso hoy en día, su nombre se menciona a menudo como el hombre más rico de la historia. Caravanas a través del Sáhara. Imagínese, un desierto que se extiende por miles de kilómetros, dunas abrasadoras, oasis escasos, un sol abrasador durante el día y frío por la noche. Las caravanas viajaban a través de este páramo aparentemente sin vida, conectando África con el Oriente Árabe y el Mediterráneo. Cada caravana estaba formada por cientos, a veces miles, de camellos. Se les llamaba barcos del desierto. Sus jorobas transportaban fardos de sal, sacos de polvo de oro, marfil, pieles, miel y cereales. En dirección contraria, transportaban telas, armas, libros y artículos de lujo. El viaje duraba meses. Por el camino, los caravaneros se enfrentaban a tormentas de arena, ataques de ladrones y sed. Pero los beneficios eran tan grandes que el comercio nunca se detuvo. Malí controlaba estas rutas, recaudaba impuestos y garantizaba la seguridad. Esta era la fuente de su riqueza. La sal y el oro, las dos monedas de África. Para los europeos y los árabes, el oro era el principal tesoro de África. Pero para los propios africanos, la sal era igual de valiosa. En el clima cálido, la sal era esencial para la vida, sin ella, el cuerpo no podía retener agua. En las ciudades de Malí, la sal se valoraba tanto como el oro. En Tagazout, en el Sáhara, se extraían enormes bloques de sal que luego se transportaban a través del desierto. En los mercados de Niani, Tombuctú y Gao, se podía ver a la gente intercambiando trozos de sal por lingotes de oro. Esta economía dual hacía que Malí fuera único. Las ciudades, las perlas del imperio. Malí no era solo un país de caravanas. En su interior crecieron ciudades que se convirtieron en centros de artesanía, comercio y ciencia. Niani era la capital, donde se encontraba el Palacio del Mansa. La ciudad estaba fortificada y rebosaba de vida, los artesanos forjaban armas, los tejedores creaban telas y los comerciantes comerciaban en los bazares. Tombuctú, un símbolo de sabiduría. Aquí se alzaban mezquitas con minaretes de arcilla, bibliotecas y escuelas. Gao era un puerto en el río Níger, una puerta de entrada al comercio en el este. Estas ciudades eran diferentes a las europeas, en lugar de castillos de piedra, había palacios de arcilla, en lugar de calles estrechas, había amplias plazas donde se alzaban las tiendas de los comerciantes. Cultura y sociedad. El imperio de Malí era multinacional. Era el hogar de los Mandinga, el principal grupo étnico, los Songhai, los Tuareg, los Fulani y otros. Cada grupo étnico conservaba sus propias costumbres, pero todos reconocían la autoridad del Mansa. La sociedad estaba dividida en clases. Nobleza y líderes militares. Comerciantes y artesanos. Campesinos y pastores. Esclavos. Los esclavos constituían una parte importante de la población. Eran capturados durante las guerras o comprados en los mercados. Muchos trabajaban en los campos, en las minas o en las casas de la nobleza. Pero la esclavitud en África tenía una peculiaridad: un esclavo podía ganar su libertad y convertirse en comerciante o guerrero.
Religión. Bajo el mandato de Mansa Musa, el Islam se convirtió en la religión oficial. Pero las creencias locales no desaparecieron. La gente seguía recurriendo a los espíritus de sus antepasados y haciendo sacrificios a los espíritus de la tierra y el agua. Esto creó una síntesis única: en una misma familia, se podía leer el Corán y, al mismo tiempo, conservar amuletos con símbolos mágicos. Narradores griots. Los griots, narradores y guardianes de la memoria, ocupaban un lugar especial en la cultura. Conocían genealogías, leyendas y canciones sobre héroes. Los griots acompañaban sus historias con música en la kora, un instrumento de cuerda. Sus palabras no solo eran entretenimiento, sino también historia, política y poder espiritual. Gracias a ellos, la epopeya de Sundiata, el fundador de Malí, ha sobrevivido hasta nuestros días. Sin ellos, sabríamos mucho menos sobre esa época. Influencia en el mundo exterior. Mansa Musa y su imperio eran conocidos mucho más allá de África. Su peregrinación causó sensación en el mundo árabe. En Europa, su nombre apareció en los mapas y Malí pasó a ser representado como un país de oro fabuloso. En los siglos XIV y XV, los cartógrafos europeos representaban a Malí como un rey en un trono con un lingote de oro en la mano. Para los europeos, ávidos de riquezas, era un verdadero símbolo de sus sueños. La fama de las riquezas de Malí dio lugar a leyendas. Se decía que había oro en el fondo de los ríos del país. Que los tejados de los palacios estaban cubiertos con láminas de oro. Que el Mansa podía regalar oro a puñados y seguir teniendo una reserva inagotable. Estas historias eran exageradas, pero tenían algo de verdad. Malí controlaba efectivamente los mayores yacimientos de oro de la época. Las sombras del declive. Tras la muerte de Mansa Musa, el imperio siguió siendo poderoso durante varias décadas, pero ya no era lo que había sido. Sus hijos y nietos no poseían el mismo carisma y sabiduría. Surgieron disputas entre ellos y los gobernantes provinciales se rebelaron cada vez más. El principal problema era la inmensidad del territorio. Malí se extendía a lo largo de miles de kilómetros y era casi imposible gobernarlo. Cuando el poder central se debilitó, las periferias comenzaron a separarse. En el siglo XV, surgió un nuevo poder en el este, el Imperio Songhai. Su capital, Gao, que hasta hacía poco había estado bajo el control de Malí, se convirtió en un centro de atracción. Pronto, Songhai sometió Tombuctú, Jenné y las rutas de las caravanas. La caída de Tombuctú. Tombuctú era un símbolo de la riqueza y el saber de Malí. La pérdida de esta ciudad supuso un duro golpe no solo para la economía, sino también para el prestigio. En 1433, los tuaregs conquistaron Tombuctú. La ciudad pasó a manos de Songhai, y con ella el control del comercio. Malí quedó reducido al territorio que rodeaba la capital, Niani. Solo quedaba una sombra del que fuera un poderoso imperio. Los últimos años. A finales del siglo XV, el imperio se había derrumbado por completo. El poder del Mansa era puramente nominal. Los estados vecinos, las tribus y los nómadas se repartieron las tierras de Malí entre ellos. En el siglo XVI, quedó claro que la era del gran imperio había terminado. Fue sustituido por Songhai y, más tarde, por los conquistadores marroquíes. Leyendas de riqueza. Pero el recuerdo de Malí perduró más que el propio Estado. Las crónicas árabes repetían historias sobre la generosidad de Mansa Musa. En Europa, la gente decía que en algún lugar de África había un país donde el oro fluía como un río.
En el siglo XIV, un atlas catalán representaba a Mansa Musa con un cetro de oro y un lingote de oro en la mano. Esta imagen se convirtió en icónica. Para los europeos, África se identificaba con el oro precisamente por él. Durante la era de los descubrimientos, fueron los mitos sobre la África dorada los que impulsaron a los marineros a buscar nuevas rutas. Mansa Musa, el hombre más rico de la historia. Hoy en día, los historiadores consideran a Mansa Musa el hombre más rico de todos los tiempos. Es imposible calcular su fortuna, pero su influencia en la economía mundial del siglo XIV fue real. Su distribución de oro en el Cairo provocó una caída de los precios durante una década. Sus contemporáneos lo comparaban con los legendarios reyes de Oriente. Para los árabes, era la prueba de que más allá del Sáhara se encontraban grandes potencias. Para los europeos, era un símbolo de la inagotable riqueza de África. Legado. El imperio de Malí desapareció hace mucho tiempo. Pero su recuerdo perdura. En miles de manuscritos en Tombuctú, muchos de los cuales han sobrevivido hasta nuestros días. En la epopeya de Sundiata, que aún cuentan los griots. En la imagen de Mansa Musa, que ha pasado a formar parte de mapas, crónicas y leyendas. Incluso hoy en día, el nombre de Mansa Musa sigue inspirando. A menudo se le recuerda en la cultura, en libros, películas, música. Para África, se ha convertido en un símbolo de la gloria perdida, la prueba de que este continente tuvo en su día grandes imperios que rivalizaban con Europa y Asia. La historia de Malí es una historia de cómo la riqueza puede elevar y destruir un poder. El oro lo convirtió en el centro del mundo, pero el oro también se convirtió en la causa de envidias, incursiones y conflictos. Mansa Musa pasó a la historia no solo como el hombre más rico, sino también como un gobernante que convirtió su estado en un centro de cultura y fe. Y aunque el imperio ha desaparecido, su esplendor aún se puede ver a través de las arenas del Sáhara. En las leyendas, en los libros, en la memoria de la humanidad, Malí sigue siendo un símbolo de la riqueza, el saber y la grandeza de África.